Este episodio, capítulo 31 que acabamos de leer, nos trata acerca del regreso del exilio de Jacob. El regreso del exilio. Ha estado exiliado Jacob, lo hemos visto las últimas semanas, de la tierra prometida. Recuerdan, 20 años ha estado exiliado. Ese es un tema muy importante en todo el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que el exilio, la tierra prometida como punto geográfico es el lugar de la bendición de Dios, es el lugar de la comunión con Dios. Estar lejos de esa tierra significa estar lejos de Dios. Regresar o estar en la tierra significa estar bien con Dios. Eso debemos entenderlo porque es una tipología acerca de Cristo. Cristo es ese lugar donde está la bendición de Dios. Estar lejos de Él es obviamente estar lejos de Dios. Estar cerca de Cristo es estar con la bendición de Dios. Amén. Vamos a leer del capítulo 31, solamente el versículo 13, para comenzar con la exposición. Capítulo 31, versículo 13, dice la palabra del Señor. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia que nos permite rendir este culto a tu nombre. Oh Dios, queremos pedir por favor y suplicamos tu gracia para este momento de la predicación, donde tú seas exaltado, Señor, donde tu pueblo sea santificado, donde oigamos tu voz, donde pecadores puedan ser llamados a vida, Señor. Gracias porque nos enseñas que tú nunca abandonas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos. Te lo rogamos. Amén, Señor. Entonces, en este episodio que trata sobre el regreso del exilio de Jacob, la idea principal de este episodio, lo que debe quedar bien grabado en nuestro corazón, el principio, la verdad fundamental es, si la puede anotar en esta frase: Dios nunca abandona a su pueblo, siempre está con ellos y de su lado. Esa es la gran verdad que debe establecerse el día de hoy con este episodio en nuestro corazón. Se la repito, Dios nunca abandona a su pueblo, siempre está con ellos y de su lado. Amén. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios nunca abandona a su pueblo? Totalmente es necesario aclararlo para no tener malos entendidos. En primer lugar, eso no significa que Dios está en la diligencia de hacer cumplir toda nuestra agenda. Eso no significa que Dios nunca abandona a su pueblo y que siempre está de su lado. Tampoco debemos entender que Dios ha dispuesto todo su poder y todos sus recursos para hacer cumplir nuestros sueños. Eso tampoco significa que Dios nunca abandona a su pueblo y que siempre está de su lado. No significa tampoco que su pueblo será libre de dolor, que su pueblo nunca sufrirá una injusticia en este mundo o que no pasaremos por decepciones. Eso no significa eso. Entonces, ¿qué significa la verdad fundamental que debemos entender? Que Dios nunca abandona a su pueblo y que siempre está de su lado. ¿Qué sí debemos entender? Esta es la respuesta. Que para aquellos que están en pacto con Dios a través de Jesucristo, Dios se ha comprometido a nunca abandonarlos y hacer que todo en la vida, incluso la muerte, sirva para su salvación y su santificación. Dios está comprometido inquebrantablemente con ese propósito. Nunca nos va a abandonar. Y con su poder hará que todo lo que nos suceda en nuestra vida, incluso la muerte, servirá para nuestra salvación y para nuestra santificación. De tal manera, hermanos, que podemos estar en la sala de emergencias, en el funeral,
en salud o enfermedad, en prosperidad o en escasez, felizmente casados o separados, sea cual sea nuestra condición, podemos decir con toda certeza, Dios no me ha abandonado y siempre está de mi lado. Siempre. Eso para aquellos que están en pacto con Él. Amén. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Veamos un poco del contexto histórico. Voy a tratar de resumir para que nos vayamos adentrando en el tema. El capítulo 31 es el registro histórico, como les dije, acerca del regreso del exilio de Jacob. Al fin ese exilio terminó. Ese exilio, ¿verdad? Esa salida, alejarse de la tierra de su nacimiento, no fue sin culpa. Sabemos que fue por pecado. Varias veces engañó a su hermano Esaú, engañó a su papá Isaac, anciano y ciego. Sus malas decisiones los llevaron a estar fuera de la tierra prometida por 20 años. 20 años fuera de su hogar. Ha vivido esos últimos 20 años, recuerden, en el norte, en Mesopotamia, en la ciudad de Harán. Y estuvo allí trabajando para su suegro Labán. A pesar de todas las injusticias que su suegro hizo para aprovecharse de él, recuerden que Labán es muy parecido precisamente a Jacob. Dios, hermanos, no es parte, este es un paréntesis o un extra, y Dios a menudo hace esas cosas para quemar los pecados que nosotros tenemos. Por ejemplo, Jacob es conocido por ser un embaucador, un engañador, pero tenemos registro que lo hizo por lo menos el registro 2 o 3 veces, importante, ¿no? Pero con su suegro a él lo embaucan, lo engañan más de 10 veces. Como para que Dios, haciéndole en su misericordia, que si mirara en el espejo y dijera, ¿ves que es muy malo ser un engañador? Dios a veces hace eso. Si tú eres de carácter iracundo, te va a poner con alguien que es 10 veces más iracundo que tú. Pero que tú vengas y digas, pero qué mal es la gente iracunda, ¿verdad? Y los que te conocen alrededor dirán, ¿en serio piensas eso? Si eres un mentiroso, alguien que te miente, si eres alguien que eres desleal, vas a sufrir la deslealtad de mucha gente. Para que por la gracia de Dios veas, no, eso es algo que hay que quitar de mi vida. Jacob entonces ha sufrido eso que él ha hecho, pero como él mismo confiesa, muchísimas veces más. A pesar de eso, hemos visto que Dios lo ha bendecido. Cuando nosotros vimos el episodio que Jacob sale, ¿verdad? Que su hermano lo va a matar, que él se escapa de ese lugar 20 años antes de este episodio que leímos, él salió sin nada. Tan empobrecido era que su almohada era una piedra en el desierto. Ahora lo vemos regresando. Y como leímos, tiene ganado, tiene esposas, tiene hijos y tiene una prosperidad económica bastante importante. En todo esto hay varias preguntas que el narrador quiere también responder, que nos ha establecido, porque este episodio es parte de una narrativa más grande. Recuerden, desde el capítulo 25, 24 estamos hablando de la vida de Jacob. En la pregunta que se está tratando de responder es la profecía que se dio en el capítulo 25 cuando él estaba en el vientre con su hermano gemelo en el vientre de su madre. Moisés está tratando de responder la pregunta, ¿cómo es que el mayor va a servir al menor? También hay otra pregunta que se está tratando de responder, es ¿cuándo Dios va a ser el Dios de Jacob? Por ejemplo, a lo largo de este capítulo, de estos 55 versículos que es largo, Jacob habla inclusive 4 veces de Dios. En las 4 veces, él se refiere al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de mis padres, pero todavía Dios no es su Dios. Él no lo reconoce como propio. Y una de las cosas que se está tratando aquí de responder es también, ¿cuándo Dios va a ser el Dios de Jacob? Otro detalle
que este exilio o este regreso a la tierra está relacionado con la profecía que Dios le hizo en el capítulo 28, versículo 15, cuando él estaba saliendo 20 años atrás. Dios le dijo, te traeré a la tierra y haré de ti una nación grande. Así que todas esas preguntas vemos que los hilos de la narrativa, de la macronarrativa, se están uniendo aquí. Dios está comenzando a responder. Jacob está regresando al fin de ese exilio, está regresando a su ciudad, pero noten esto también. Él está regresando de Harán a su ciudad. En la ciudad donde estaba, en Harán, Labán y sus hijos lo quieren muerto. Por eso él sale. Él va hacia la tierra prometida, pero aquí lo está esperando Esaú, que también lo quiere muerto. Dios está obrando providencialmente para que ya no escape más y enfrente sus pecados. Pero más importante, al fin y al cabo, reconozca que Dios es su Dios. Entonces, la tensión del drama de toda esta narrativa es, ¿será que Dios va a cumplir sus promesas aunque Jacob no lo merece? Porque nosotros vemos que él, inclusive en esos 20 años, no actúa como debe actuar. Otra cosa, ¿será que cuando Dios sí cumpla lo que le prometió, por fin Jacob va a confesarlo como su Dios? Notamos que él está regresando inclusive, pero él no ha tenido ese cambio definitivo. Eso que nosotros llamamos, que el Nuevo Testamento llama, un nuevo nacimiento. Jacob aparentemente no ha sufrido esa conversión genuina. Está regresando del exilio, que eso ya es muy bueno, ya lo sabemos, pero no en buena imagen. Ha usado de astucia. Labán igual lo quiere muerto y no se ha reconciliado con su hermano. ¿Cuándo vamos a ver ese cambio definitivo? Y también, ¿qué está haciendo Dios para que al fin se produzca ese cambio definitivo en este hombre? Y aquí vamos en última instancia, hermanos, vemos lo más importante de todo lo que estamos hablando. Dios está orquestando todo providencialmente en la vida de Jacob para que al fin lo conozca. Y eso es algo que hace Dios en la vida de su pueblo. Dios va a traer pruebas, dolores, circunstancias adversas para llevarnos al límite donde al fin puedas reconocer que necesitas de la misericordia de Dios y su gracia, que es lo único que tenemos. Dios lo hizo con Jacob y lo hace con cada uno de su pueblo, llevándolo hasta un momento donde puedan realmente reconocer a Dios. Dios hará lo que sea para que sus elegidos sean salvos. No le quepa duda de eso. Dios hará lo que sea necesario para salvarlos. Incluso más adelante, si tiene que hacer que un emperador como Nabucodonosor pierda la cabeza y tiene que ponerlo a comer hierba por 7 años para que reconozca que Dios es soberano, Dios lo va a hacer. Dios no va a perder a ninguno de sus elegidos. Dios está dispuesto a hacer que Labán persiga a Jacob, que haga lo que tenga que hacer, molestarlo donde está, que se enfrente a Saúl que lo quiere matar, que haga un pacto con Labán para que más nunca tenga que regresar a Harán y quitarle esas vías de escape a Jacob. Dios va a hacer todo para que su pueblo sea salvo. Amén, hermano. Amén. Y así lo hace con nuestras vidas. En esos 55 versículos lo vamos a ver en 3 escenas. Son 3 escenas. Voy a tratar de ir resumiéndolas cada una y extraer el principio fundamental que hemos dicho desde la idea fundamental de todo el pasaje. 3 movimientos. En primer lugar está la escena de esa huida apresurada de Jacob.
En segundo lugar está esa persecución de Labán. Y en tercer lugar está ese pacto de paz, entre comillas, pacto de paz que hacen Jacob y Labán. Vamos de una vez a la primera escena, la huida de Jacob. Eso está en los primeros versículos, en los primeros 21 versículos aproximadamente. El punto de esa primera escena es que reconozcamos, o el lector reconozca, cuál es la razón subyacente en la huida de Jacob. Porque se nos dicen que hay varias cosas, 3 cosas suceden allí. Pero el punto es que la razón subyacente es Dios. Dios está llevando al límite a Jacob para que reconozca la necesidad de su gracia. ¿Cómo Dios hace eso? Bueno, aquí se nos dice que a través de su providencia, poniéndoles espinos en el nido, incomodándolo donde está, para que al fin Jacob emprenda el vuelo. Lo está incomodando en la casa de Labán, que ha estado sirviendo durante los últimos 20 años. ¿Cómo lo hace? Versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado de lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. En primer lugar, hay una acusación de los hijos de Jacob, de los hijos de Labán, a quien Jacob le estaba trabajando. Ese verbo tomado se ha usado anteriormente para hablar de tomar a la fuerza, de obligar. Es decir, que las razones que están viendo los hijos de Labán no son buenas. Ellos están acusando prácticamente a Jacob. Jacob robó a nuestro padre. Ellos están preocupados porque esa es la herencia de ellos, por supuesto. Entonces la herencia de nosotros la está teniendo un tercero, alguien que no pertenece a la familia. De tal manera que Jacob comienza a darse cuenta que estos hijos o estos herederos creen o lo acusan de que está robando, de que se está aprovechando e inclusive de que está siendo desleal. Jacob había huido de Saúl porque lo quería muerto. Se ha refugiado en la casa de Labán. Ahora los hijos de Labán lo quieren muerto. Vemos entonces que Dios comienza a incomodarlo providencialmente a través del egoísmo y a través de la malicia de los hijos de Labán. Ellos no son inocentes por su pecado, por su envidia, pero Dios está utilizando la envidia de ellos para comenzar a incomodar a quien es su pueblo. Y vemos el poder de Dios, la soberanía de Dios para hacer que una situación tan desagradable como la envidia de una gente y el deseo del mal de una gente sea de bendición para quien es del pueblo de Dios. Para quien es del pueblo de Dios. Aunque Jacob no sabe que es para su beneficio, Jacob más bien lo está sufriendo. Debe ser bastante duro estar en un lugar donde los herederos creen que tú estás robando su herencia. Esa es la primera cosa que utiliza Dios. Segunda cosa, versículo 2. Miraba también Jacob que el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Número 2. Él ya reconocía que Labán no lo miraba con buenos ojos. Los tratos eran evidentemente visibles. Los tratos eran evidentemente hostiles. Había esa sensación desagradable de que tú estás hablando con una persona, pero sabes que la relación está distanciada. Y número 3, Dios mismo se le vuelve a aparecer a Jacob y le dice que tiene que volver a la tierra prometida. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y más importante que dice al final: yo estaré contigo. Hay un paralelo también allí. Un hombre siendo llamado de la tierra de Harán para que vaya a la tierra prometida. ¿A quién le pasó eso antes? Al abuelo de Jacob, Abraham. Pero entonces vemos que Dios ha orquestado providencialmente e incluso por el mal y el pecado de los hijos de Labán, del mismo Labán, de la envidia de Labán, de los celos injustificados de Labán, porque Labán se había enriquecido por el trabajo de Jacob. Labán reconoció que Dios estaba con Jacob y que el trabajo que Jacob hacía era multiplicado en gran manera.
Pero en vez entonces de estar en buena relación, lo que hizo fue más bien pensar mal. Pero la Biblia nos dice que Dios utiliza eso para obligar a que a Jacob, no te quedes acostumbrado donde estás, yo te quiero sacar de ahí. Él tiene un propósito, Dios, con Jacob. Jacob no lo comprende al momento, pero tiene que regresarse entonces a la tierra prometida. El resto del pasaje es la conversación de Jacob con sus esposas, Raquel y Lea, explicándole toda la situación que ya lo hemos visto en la semana pasada. Solamente quiero destacar algo, y con esto aprendemos un principio importante, hermanos, en esta huida de Jacob. Noten que a pesar de eso, Jacob reconoce que Dios nunca lo ha abandonado. Eso lo vemos en el versículo 7, versículo 5 al 7. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre, ¿qué pasó con el Dios de mi padre? ¿Qué le dice? Ha estado conmigo. Noten que es la primera vez que habla de Dios, pero es el Dios de sus padres. Versículo 6. Vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Noten que en esa reflexión de los últimos 20 años de Jacob, más allá de que está sufriendo una injusticia o una incomodidad en ese momento, él puede reflexionar y reconocer, a pesar de todo eso, Dios no permitió que me hicieran mal, Dios ha estado conmigo. Primera gran verdad fundamental que uno puede mirar hacia el pasado. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Jacob, a pesar de lo que está sufriendo, reflexiona y, ¿verdad? Indiferentemente de los detalles de lo que estoy diciendo desde el principio, él puede decir, es el testimonio de Jacob. Bueno, la verdad es que a pesar de todo, yo tengo que reconocer, el Dios de mi padre nunca me ha abandonado. Eso es una verdad, hermanos, que debemos comprender. Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra vida pasada, ¿verdad? Que nos hemos metido en lo que nos hayamos metido, de las consecuencias que hayamos sufrido. Si hoy, por supuesto, estamos para contarlo, podemos decir, a pesar de mí, Dios nunca me ha abandonado. Amén, hermano. Entonces, primera escena establecida. Se nos ha dicho que hay circunstancias indeseables que llevaron a Jacob o lo empujaron o lo obligaron a tener que huir. Es realidad el mal de los hijos de Labán todos. Sin embargo, en el fondo, Moisés nos deja bien claro que en el fondo la razón principal de tener que huir de todas esas circunstancias indeseables, en el fondo es Dios, que ha orquestado todo eso para llevarlo y obligarlo en una situación que Dios quiere y para que Jacob comprenda la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Y así es con nosotros. Y podamos comprender como Jacob comprendió en todos esos años, Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Amén. Segunda escena. Jacob, eso nos lo dice a partir del versículo 17 hasta el versículo 44 aproximadamente. Jacob agarra a sus esposas, sus hijos, todo su ganado que ha adquirido y comienza el viaje hacia la tierra prometida, hacia Canaán, donde Dios le ha dicho que tiene que regresar. Se ha adelantado 3 días, sobre todo porque Labán, en esa astucia de no dejarlo que adquiriera las ovejas manchadas o las que era el negocio, Labán se fue 3 días con sus hijos para que Jacob no tuviera esas ovejas. Jacob aprovechó y se fue. Labán se entera, este me robó, este se fue con la riqueza y lo persigue. En el 7º día lo persigue. De esta sección, de esta segunda escena, hay 2 cosas que debemos destacar.
La primera, a pesar de todo eso, Dios protege a Jacob. Noten que el versículo 20 dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Jacob, hemos visto que ha reflexionado y entiende, Dios nunca me ha abandonado. Eso es en cuanto a los últimos 20 años, con todo lo que ha sucedido. Ahora él va a actuar en su presente y todavía sigue con el viejo Jacob actuando. No es transparente. Tal vez no hace un engaño en el sentido de que fue y le mintió, simplemente ocultó la verdad. Una verdad importante, mira, ¿qué verdad importante? Me voy con mis propiedades, con mis hijos, con mis esposas, que son tus hijas, y con mis hijos, que son tus nietos. No dice nada y se va. Labán, por supuesto, entiende que lo está robando y se va contra un ejército. La verdad que la escena es que Labán viene a matarlo. Eso lo sabemos por lo que dice el versículo 29, que dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán ya está hablando con Jacob, que lo alcanzó, pero antes de alcanzarlo, él simplemente le está diciendo lo que pasó la noche anterior. Y la noche anterior no nos dice el versículo 24. Versículo 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Por supuesto, un hombre con sus parientes no va a venir a 7 días de viaje simplemente para tomarse un café, ¿verdad? Venía a destruirlo. Venía a matarlo. Además es lo mismo que confiesa Labán. En mi mano hay poder para haceros daño. Los iba a matar, le iba a agarrar la riqueza que le robó y iba a matar a Jacob por embaucador y por aprovechador, por haber mentido. A pesar entonces del odio, de la realidad, del peligro inminente el que está Jacob en este momento y que no puede correr más porque él tiene niños, la riqueza y todo eso, sin que Jacob levante una espada, Dios lo protege. Dios le garantiza su protección. Notemos esto entonces. ¿Por qué Jacob está en esa situación? Porque Dios orquestó y lo puso en circunstancia tan apremiante providencialmente, sal de aquí. Pero el mismo Dios que lo hizo ahí, lo hizo pasar por ese momento, el mismo Dios lo está protegiendo. Y inclusive si tiene que aparecérsele a un pagano, y imagínense cómo fue esa visión para que Labán, no, mejor lo dejó quieto. Lo alcanzó igual, pero dijo, no le puedo hablar ni mal. No me puedo ni alterar. ¿Cómo habrá sido? Moisés no nos lo dice, pero uno se puede imaginar cómo fue ese encuentro de Dios con Labán para que Labán desistiera de esa situación, de hacerle daño al pueblo de Dios. En la providencia divina entonces Dios permitió que se desarrollase ese odio y la mala espina que tenía Labán hacia Jacob. Pero como es Dios quien está dirigiendo todo, Dios lo está cuidando también. No es la única vez que nos dice la Biblia que Dios hace por su pueblo eso. En el capítulo 12 vemos que Abraham tomó la incorrecta decisión de bajar a Egipto, de mentir sobre su esposa. Y dice la Biblia que Dios protegió a Abraham de Faraón. En el capítulo 20, Isaac hizo lo mismo, mintiendo cuando fue a Gerar con su esposa. Pero la Biblia dice que Dios se le apareció a Abimelech. Abimelech se llama el rey de Gerar. Y le dice, eres hombre muerto. ¿Por qué soy hombre muerto? Porque estás con la esposa del hombre, estás con la mujer de otro hombre. Pero él me dijo que era su hermana. Entonces devuélvesela y lo tratas bien. Y lo dejas salir de nuevo bien.
a Isaac. En los tres casos, Abraham, el abuelo, Isaac, el papá de Jacob y el mismo Jacob, se destaca que los tres están en aprietos y en esos momentos tan difíciles por su propio pecado. Lo que nos dice que el hecho que Dios haya venido en los tres casos y los ha protegido, nos enseña una gran verdad. La ayuda de Dios es totalmente inmerecida, hermano. Y es por gracia. Es pura gracia del Señor. Si no fuera porque Dios nos protegió a pesar de nuestra necedad, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaríamos ahorita? Con esto aprendemos un segundo principio. El primero fue Dios, cuando uno reflexiona en el pasado, Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y con esto vemos en el presente, Dios nunca, a pesar del pecado, Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nunca lo ha abandonado, Dios nunca lo abandona. El otro detalle, le dije que eran dos detalles de esta parte de la escena, hemos visto la protección de Dios. El siguiente detalle es inclusive algo hasta cómico, si se quiere decir, y es la mención sobre el robo de los ídolos que hace Raquel, como lo dice el versículo 19 del capítulo 31. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. También nos lo dice el versículo 30 del mismo capítulo 31, en esta escena de cuando Labán por fin alcanza a Jacob, le dice, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce que lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, es un asiento, el asiento de los camellos. Y dice, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. Ese momento es verdad extraño en esta huida que se hace mención de los ídolos. Pero recuerden que el punto acerca de es la protección de Dios, a pesar de todas las circunstancias difíciles, la protección de Dios. Moisés introduce este subtema para aclararnos que en esas circunstancias donde necesitamos la misericordia de Dios, eso es lo que necesitamos, la misericordia del único Dios verdadero y no la de los ídolos falsos que no pueden hacer ni bien ni mal. Hay cierta burla a los ídolos falsos en ese momento, porque la escena es cómo Dios ayuda a su pueblo cuando le quieren hacer mal, pero al mismo tiempo los ídolos falsos no pueden ayudar a su adorador. Es más, esos ídolos falsos fueron robados por una mujer. No pueden proteger a Labán, pues Labán está ahí todo angustiado, molesto porque me han robado. Es más, me robaste hasta mis dioses. Es la ironía de la ceguera también, es evidente. Fueron robados por una mujer. Esos ídolos pueden ser escondidos. Labán está, ¿dónde están mis dioses? ¿Dónde están mis dioses? Mis dioses que me ayudan. No están. Lo robó una mujer, de paso se comete como una profanación. Una mujer se le sentó encima. Ay, no sé dónde están. El episodio
es para causar esa burla y enseñar a los hombres, la única ayuda verdadera viene del único Dios verdadero. Si te puedes entonces sentar sobre tu objeto de adoración, entonces no debería ser tu objeto de adoración, ¿cierto? Si una persona puede sentarse sobre su ídolo, entonces no debería inclinarse hacia su ídolo. La única verdadera ayuda es la que da el único verdadero Dios. Recurrir a otra cosa es tratar de atrapar el aire. Es morir en la orilla. Que Dios te guarde de buscar ayuda en otra cosa que no sea Dios. Amén, hermano. Se ha establecido entonces el punto de la segunda escena, la protección de Dios. Vimos primero, Dios nunca ha abandonado a su pueblo, hermano. En el presente, Dios nunca abandona a su pueblo. Dios lo ha protegido. Y inclusive Jacob después de esto reacciona de forma iracunda. Los versículos 36 hasta el 43 es entonces la respuesta acalorada de Jacob. Están peleando definitivamente. No lo voy a repetir ni hacerlo en el sentido que debería leerse, pero esto es una discusión, hermano. Recuerden que Jacob, tú venías a matarme, me acusas de ladrón, me acusas y no encuentras nada. Bueno, entonces ahora él después se descarga. La descarga es dura. Y está hablando y recriminando. Pero inclusive, noten el versículo 42. Aún reivindicándose Jacob, miren cómo habla de Dios. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Toda esta evidencia a los ojos de Jacob, innegable, porque Jacob es el que lo está reconociendo. Y Dios sigue siendo el Dios de Abraham y el temor de Isaac, pero todavía no es nada de él. Pero Dios está trabajando en Jacob. Dios está trabajando en Jacob. Le está quemando los pecados, le está haciendo ver, has cosechado lo que has sembrado. Aún así te he protegido y te estoy protegiendo. Esto nos da paso a la tercera y última escena. Es el pacto, un pacto de paz, es entre comillas, que hacen Jacob y Labán. Versículo 44. Pero versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer yo hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? El propósito de este pasaje, de esta respuesta de Labán es que a pesar de el malentendido se aclaró, ya déjame ir, Dios ya me dijo, ya Labán sabe que no puede hacer nada, pero Labán es como que, no, está bien, vete con las mujeres, con los hijos, con las ovejas, pero todo eso es mío. O sea, Labán al final, termina cediendo a lo que Dios lo obliga a ceder. En el fondo, Labán sigue pensando que Jacob lo robó. Entonces, a partir del 44, van a hacer un pacto de paz. Pero el pacto en sí, el punto de esa escena, es que la relación entre Jacob y Labán llegó a un punto irreconciliable. A pesar de los reclamos, las explicaciones, Labán sigue creyendo que Jacob lo robó. Dios, hermanos, nuevamente que todo es Dios está detrás de todo esto. Dios permite que sea así. Y Labán termina como decepcionado. Me robaste. Vete. Y Dios permite que termine así para que Jacob no tenga la opción de volver.
y vaya a donde Dios lo quiere. Fue un punto a la vía de escape de Jacob. Pero ya Dios no voy a dejar que sigas escapando. No voy a dejar que sigas usando de la astucia humana. Se separa al fin de Labán, ya no puede volver a ese camino. Y ahora Dios lo obliga, ahora vas para la tierra prometida, y allá está Esaú, que te quiere muerto, esperándote 20 años. Dios hace así con su pueblo, hermano, que enfrenten sus circunstancias. En todas las veces Dios le recordó a Jacob, como nos lo recuerda a nosotros, yo estoy contigo. Y ese pacto, por eso dice el versículo 45, entonces Jacob tomó una piedra y le levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoge piedras, y tomaron piedras, hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Versículo 52, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Nuevamente Jacob puede hacer un pacto en nombre de Dios y sigue siendo el Dios de su padre. Pero, ¿qué nos dice eso? Que Jacob necesita más humillación. Porque el punto vendrá, y sabe que el capítulo termina y no vamos a ver ese cambio en Jacob. Eso nos prepara para el encuentro de Jacob con Esaú en el capítulo 32. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. ¿Qué nos dice esta tercera escena con respecto al futuro de Jacob? Vimos que en la primera, Jacob ha entendido, y nosotros, cuando reflexionamos sobre el pasado, Dios nunca ha abandonado a su pueblo. En la segunda escena, Jacob entendió, y también nosotros, en el presente, si reflexionamos, Dios nunca abandona a su pueblo. Y la tercera escena que habla es más bien mirando hacia el futuro, nos enseña, Dios nunca abandonará a su pueblo. Siempre está de su lado, hermano, a pesar de la necedad de su pueblo. Conclusión. Dios realmente ha bendecido a Jacob y lo ha preservado. Dios lo ha hecho a pesar del pecado y la necedad de Jacob. Pero también lo ha hecho de una forma de que Jacob reconozca que toda su astucia, todos sus engaños, toda su mundanalidad, su forma necia de ver la vida, lo único que le ha traído es desgracia. Que de ahora en adelante, si realmente quiere vivir en paz, si va siquiera a poder conservar su vida, debe hacerlo sin engaños, sin astucia mundana, sino solamente por la gracia, el poder y la majestad de Dios. Y eso nos lo quiere enseñar Dios a nosotros, hermano. No a través de la astucia, el pecado que tú hayas cometido, cometes, arrepiéntete. Jacob necesita ese cambio definitivo. Jacob necesita nacer de nuevo. Dios lo está llevando a ese punto para que suceda. Porque, hermanos, Dios no va a perder a ninguno de sus elegidos. Y va a hacer lo que tenga que hacer para que ellos reconozcan que Dios es el Salvador. Eso lo hizo con nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10, todas estas cosas se escribieron para nuestra instrucción. Aunque lo he estado insinuando o declarando de forma clara,
permíteme concluirle. Dios va a traer pruebas a tu vida para humillarnos, para que entendamos nuestra necesidad de Él. Va a traer pruebas, pero también nos cuidará en medio de ellas. La Biblia dice, Dios es fiel y no dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Él está con nosotros. Al igual que Jacob, Dios va a quitar todos nuestros apoyos de este mundo para que miremos y digamos, solo dependo de ti, Dios bendito, y de tu gracia. Eso es lo que quiere que aprendamos. Para que todos sus elegidos, todo su pueblo verdadero, entiendan que después de ser perdonados, rescatados, de pasar por diversas pruebas, ver su conversión verdadera, ser santificados, canten como el salmista en el 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, Señor. Y aprender de ti, de tu gracia. Que Dios nos conceda esta gracia de reconocer, Dios ha hecho todo esto para acercarme a Él, para mostrarme más su gloria, para que yo pueda decir, Dios, conocerte a ti ha sido mejor que toda la plata que este mundo, cualquier placer que este mundo me pueda ofrecer. Amén. Por último, no lo voy a desarrollar, solo lo voy a mencionar. ¿Cómo se relaciona esto con Cristo? Hemos visto que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Vimos que Dios nunca abandona a su pueblo en el presente. Y también vimos que Dios nunca abandonará a su pueblo. 3 principios, amén. El último, más importante para los que estamos en Cristo. Dios no puede abandonar a su pueblo. Dios no puede abandonar todo lo que hizo por Jacob, por las promesas y el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, y se lo está cumpliendo a Jacob. Los 3 hemos visto, los 3 patriarcas, muy lejos de ser personas perfectas. Aún así, Dios fue fiel. ¿Cuánto más será fiel el Padre a su Hijo unigénito, que solo hace lo que a Él le agrada? Y que el Hijo le pidió, aquello que me has dado, los he guardado. Ahora, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo. ¿Cuándo el Padre le ha negado una petición al Hijo? Y el Hijo dijo, todo tu pueblo está en las manos de Él. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. En teología uno aprende, Dios no puede mentir, y es verdad. Dios no puede hacer el mal, es verdad. Pero hoy hemos aprendido eso. Dios no puede abandonar a su pueblo que está en pacto con Él. Que está en pacto con Él a través de... Nosotros no somos llamados a estar en pacto con Dios a través de Abraham, ni a través de Isaac, ni a través de Jacob. Nos ha llamado en el nuevo pacto a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que creas, para que te arrepientas y para que entonces, ¿cuál es la tesis de todo el sermón que le dije al principio? Dios nunca, para que tengas esta bendición, Dios nunca abandona a su pueblo, siempre estará de su lado, siempre, hermano. Y espero que ya entienda qué significa eso. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? La promesa y la garantía que tenemos todo aquel que esté en Cristo. Ven a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo para tu salvación. Arrepiéntete, aquel que no está en Cristo. Porque todo lo que hemos dicho, esta seguridad, Dios nunca te va a abandonar. Y Dios siempre va a estar de tu lado. Eso no es para todo el mundo, eso es para los que están en Cristo, como dice aquí. Pero la invitación para estar en Cristo es para todo el mundo. Ven a Cristo y disfruta de esa relación inseparable con el único Dios verdadero. Y puedes decir, estés en prosperidad ahorita, en la sala de emergencia, en el funeral, en salud o con una enfermedad terminal. Tú puedes decir con certeza, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nunca abandona a su pueblo, hermano. Amén. Gracias, Señor, por esta verdad fundamental que nos ha permitido aprender. Oh Dios, obra en nuestros corazones por tu poder y tu gracia. En Cristo Jesús.